Bien, hoy nos encontramos con el 48º encuentro con Lucas 14, versículos 1 al 11. Es sobre el tema de las curaciones en sábado y la parábola de la humildad. Nos habíamos preguntado si hemos leído otras acciones similares a esta y cuáles son las enseñanzas fundamentales que nos dejan. Lucas coloca en el contexto de un banquete al que Jesús fue invitado en forma especial una serie de enseñanzas que tienen como blanco de una manera o de otra ciertas actitudes y prejuicios farisaicos. Es difícil que este episodio haya tenido lugar en medio de los enfrentamientos de Jesús con los fariseos que viene relatando, porque lo último que pensarían los fariseos después de haber sido vapuleados, que hayan recibido de Jesús retos de esta naturaleza, sería invitarlo a comer. Por lo tanto, debe haber ocurrido en algún momento de mayor tranquilidad y bonanza entre ellos. En sábado los judíos comían festivamente. De hecho, mientras los días de semana se comía 2 veces nada más, los sábados añadían una tercera comida y esta comida principal, la del mediodía, seguía el culto en la sinagoga. Los maestros decían: los días de fiesta se debe comer y beber o retirarse a estudiar. Y para celebrar la fiesta con alegría se tenían invitados, a los que se obsequiaban de forma especial. También se recibía a pobres, huérfanos, forasteros, porque debía hacerse el bien y saciar el hambre de ellos. No sabemos quién era el anfitrión de este banquete. ¿Nos importa algún otro dato? No es de interés. Era uno de los principales y no debe entenderse en sentido de jefe o caudillo, pues estos no tenían ni jefes ni súbitos. Pues es una referencia a que sería un importante e influyente persona dentro de la sociedad, o al menos entre los observantes de la ley. El hecho que la invitación haya sido hecha un sábado puede responder a que para estos judíos, atormentados por la literalidad de la ley, las actuaciones de Jesús durante los descansos sabáticos era verdaderamente muy incómodo. Y nada mejor para espiar la actitud de Jesús que tenerlo a mano, mantel por medio. Realmente Jesús lo tenía muy mal con este tema. De hecho, los evangelios nos relatan 7 curaciones de Jesús en sábado: 4 con Lucas, la suegra de Pedro, el hombre del verso seco, la mujer encorvada y esta que se comenta en este texto. Juan añade otras 2, la del paralítico de Betsaida, la del ciego de nacimiento, y Marcos nos recuerda la del poseso en la sinagoga de Cafarnaúm. En este texto se relata que había allí un hombre hidrópico. Es decir, la hidropesía es una retención o acumulación anormal de líquido. No es propiamente una enfermedad independiente, sino un síntoma que acompaña ciertas enfermedades del corazón, de los riñones, del aparato digestivo, la presión. Ignoramos por qué este enfermo estaba en el convite ofrecido por Jesús. Lucas no dice que el enfermo pidiera nada. Tampoco dice que éste se compadeciera de él. Pero no podemos conjeturar otra razón para su actuación, porque no era propio de Jesús exacerbar ni necesariamente los ánimos de los que consideraba adversarios, y menos cuando estos estaban atendiéndolo en medio de una comida. Pero Jesús aprovecha la oportunidad para volver en ese momento complejo para los fariseos, al tema de las curaciones en sábado. ¿Es lícito curar en sábado o no?
Los que lo oyen permanecen en silencio, lo que deja en evidencia que estos criticaban la actividad sanadora de Jesús en sábado, pero no lo hacían delante de él, sino a sus espaldas. A menos los que aquí estaban reunidos eran así. No estaban dispuestos a discutir en forma teológica el tema con Jesús. No les interesaba tanto las razones o los motivos cuanto tener algo que aferrarse para criticarlo ante la gente. Ante su silencio, Jesús, antes de responder él mismo la pregunta, sencillamente cura al enfermo tocándolo y luego lo manda a su casa, gesto claro que no formaba parte de los comensales. Y su propia cuestión responde con otra pregunta de la que ninguno de los presentes pueda escaparse aduciendo tener que pensarla largamente. ¿Quién de ustedes, si su hijo, su asno, su buey cayera en un pozo, no lo saca al instante, aún en sábado? Se refiere Jesús a la eventualidad que se presentaba cada tanto entre aquella gente, pues abundaban las cisternas cavadas en tierra, a veces medio tapadas por tierra y follaje, para mantenerla oculta de los enemigos. La conducta ordinaria era aquella a la que alude el Señor. Solamente una facción judía muy rara prohibía esto, y es improbable que se encontrara allí alguno de los defensores de esta posición, puesto que hubiera respondido a Cristo de alguna manera. El que ninguno replique la pregunta del Señor muestra que ninguno de ellos, por más observantes de la ley que se considere, hubiera dejado de obrar así, si es que no le había sucedido alguna vez. Pero esto dejaba en evidencia que la ley del descanso sabático exigía una interpretación, la cual ellos de hecho la hacían correctamente cuando se trataba de sus propios intereses. Jesús muestra la mezquindad de este corazón. Es algo que Jesús acusa en otras oportunidades porque era permitirse una licencia inmensamente más generosa de la que aplicaban al resto de la gente. Con esta pregunta Jesús muestra cuál es la relación que él entiende tener con la gente que cura. Los trata como cualquiera de sus anfitriones trataría a uno de sus hijos o a uno de sus bienes más preciados. Lo que más sorprende de los escribas y fariseos es la falta de sentido de la proporción. Estaban dispuestos a todo para cumplir las reglas y preceptos, pero consideraban un pecado aliviar el dolor de una persona en sábado. Si se les diera la posibilidad de pedir nada más que una cosa, valdría la pena pedir el sentido de la proporción. Esa falta de sentido, de proporción, es la doble medida a la que hemos aludido más arriba, una para ellos, otra para el pueblo. Es propiamente una deformación de la conciencia, que es escrupulosa cuando está en juego el bien ajeno y laxa en caso cuando se trata de bienes propios. Es una mezquindad del alma y doblez del corazón. Y en este contexto se encuentra solo en Lucas, aparece la parábola de la humildad, porque es ilustrado con una situación imaginaria que Jesús sugiere que podría ocurrir a cualquiera de los que están ahí presentes en ese banquete. Toma pie para ello del hecho de observar que los invitados se esforzaban por sentarse en puestos de mayor honor. Es probable que la comida de la que estamos hablando no hubiera sido organizada en honor de Jesús, sino que éste haya sido invitada a un banquete que un fariseo ofrecía a los amigos correligionarios. Al parecer, esta forma de obtener lugares preferenciales es una costumbre extendida porque los rabinos habían reglamentado el orden de importancia de los lugares, lo que se explica porque los figurones impertinentes, que jamás faltan en ninguna sociedad, estaban siempre a la casa de los puestos de honor.
Hay que destacar que, aunque Jesús predica a propósito de la actitud que ve en los invitados al banquete al que él asiste, ambienta sin embargo, su parábola en un hipotético banquete de bodas, evitando que sus oyentes piensen que lo dice por ellos. Si luego alguno ve que el sayo le cabe bien, queda en él ponérselo y aprovecharse para su propio bien. Y si luego uno ve que el sayo es para otro, también. Esto vale también para nosotros en cualquier circunstancia. Pero mal entenderíamos la enseñanza si la tomásemos como una norma de buena educación y cortesía. Jesús se refiere a la invitación al banquete mesiánico, a menudo figurado en una cena de bodas, y apunta a mostrar que la actitud esencial para poder participar de este es revestirse de humildad. Al reino de Dios siempre somos invitados por pura gracia, sin mérito alguna por parte nuestra. Al reino de Dios siempre estamos invitados, todos estamos invitados. Y debemos asistir agradecidísimos de que se nos haya permitido entrar a pesar de haber hecho más que suficiente cosas para quedarnos de puertas afuera. Por tanto, nuestra actitud debe ser como la que, sin colarse propiamente dicho, se siente un poco intruso y ocupa por tanto el último lugar. Cuando seas invitado, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, ven más acá. El sentarse en el último lugar responde a la convicción de que ese es su lugar. El humilde, tomando el último asiento, no se siente desplazado. Para él no es el último lugar, sino que es su lugar, aquel en el que él se siente cómodo. Solo pueden ser considerados como último con sentido ofensivo por aquel que pretende estar más alto. Por lo tanto, la frase debe ser entendida como: de modo que al llegar al anfitrión y te veas y ve que tiene algo que decirte, sea: amigo, siéntate más cerca mío, y no: ¿tú qué haces aquí? Deja ese lugar a otro. Si en cambio entendiésemos la expresión como una intención de ser promovido, Jesús estaría enseñando la falsa humildad, que es la que habla mal de sí mismo con la intención de que los demás lo corrijan, resaltando las cualidades y las virtudes. Y esto es lo más contrapuesto a esta enseñanza evangélica. La humildad nos ahorra muchos tragos amargos, pero no solo eso, es verdaderamente positiva, porque si el que se ensalza será humillado, no es menos cierto que el que se humilla será ensalzado. Aunque al verdadero humilde este ensalzamiento solo le interesa en sentido que equivale a alcanzar el sitio más cerca de Dios. Espero que esto les ayude también a ampliar el tema de Lucas 14, 1-11.